Vicente Díaz fue rector del Consejo Nacional Electoral y con él vamos a tener una conversación hoy en Contexto, recordándoles como siempre nuestras redes sociales, @encontextoepisodio, @Carlos Penaloza y además de nuestro WhatsApp, desde ya invitándolos a que participen con preguntas y comentarios para hablar de estos temas tan importantes y que están en pleno desarrollo con nuestro invitado. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Carlos, gracias a ti por invitarme y saludo a todas las personas que nos están viendo a través de tu programa y tu canal. Hablamos en un momento de mucha incertidumbre desde el punto de vista electoral, en dos sentidos y quisiéramos abordar los dos. Desde el punto de vista de lo que es ese proceso interno de la oposición, a la espera de lo que finalmente va a ser la definición de temas claves respecto a la primaria y por supuesto a lo nacional que tiene que ver con la designación de ese nuevo CNE. Algunos tienen temor respecto no solamente a cómo se va a componer ese CNE, sino cómo se están delimitando las normas para la participación electoral. Hay quienes hablan de que Venezuela va rumbo a ser Nicaragua. ¿Cómo lo están evaluando? ¿Cómo visualiza todo esto que está pasando? Bueno, yo creo que estamos en la típica etapa preelectoral presidencial de todas las elecciones. En todas las elecciones, cuando se juega la presidencia de la República, estamos en estas cosas, ¿no? Que si se participa, no se participa, si hay candidaturas únicas, no hay candidaturas únicas. El gobierno desarrolla siempre la misma estrategia y es la misma que va a desarrollar ahora, que es tratar de dividir el electorado opositor en dos etapas. Primera etapa, entre un grupo que no participe en la elección, porque dice que no hay condiciones. No hay condiciones, ahora van a cambiar el CNE. Ese cambio de CNE persigue un solo objetivo, y es espantavotos, ¿no? Entonces, cambian el CNE en último momento, y es con el objetivo de que una gente diga, ¿estás viendo? Están poniendo otro CNE, el que estaba antes, como fue el que logró que en el 2021 participara todo el mundo, entonces ese no sirve, entonces tienen que poner a otro. Entonces, todas esas son jugadas que persiguen que un grupo de la población se abstenga de votar, ¿no? Dice que no se puede, que con elecciones con Maduro no se puede. Y otro decide votar. Y luego, a los que deciden votar, el gobierno también intenta dividirlo. Entonces, ahí hay una estrategia muy clara, es un guión cantado permanentemente por el gobierno que ha repetido constantemente. Es responsabilidad de la oposición el no pisar esos peines y salir al paso a un guión, bueno, que ya se ha convertido en un manual, ¿no? Un manual de instrucciones electorales de ellos. Claro, pero en ese guión hoy se suma el tema de las inhabilitaciones en ese guión, porque por lo menos en los escenarios presidenciales previos no habíamos visto este tema destacar, ¿no? Tal vez el escenario 2012 de la primaria y sin embargo no trascendió, porque era el caso particular de Leopoldo López. Bueno, pero Leopoldo López era un candidato importante y sin embargo estaba inhabilitado, pero Leopoldo López logró dos cosas. Uno, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinara que su inhabilitación era violatoria de la Constitución venezolana. Y luego una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que efectivamente las inhabilitaciones administrativas, que son las que puede hacer la Contraloría, no inhiben ni cancelan derechos políticos. Es una sentencia de la máxima corte venezolana, que es lo que dice la Constitución, por cierto. Entonces, todas las inhabilitaciones, la de Capriles Radosky, la de Superlano, la de María Corina Machado, la de Juan Pablo Guanipa, la de Richard Mardo en Aragua, todas las inhabilitaciones que hace la Contraloría son inconstitucionales, eso es un hecho. Ahora, eso uno puede reclamarlo, pelearlo, decirlo, pero siguen allí. ¿Qué significa que siguen allí? Que cuando se va a presentar el candidato a postularse, no lo dejan postularse. Entonces, el gobierno va a utilizar todas las herramientas que tenga a su disposición. ¿Por qué? Por una razón muy simple. El gobierno está leyendo los números. El gobierno sabe lo que pasó cuando las elecciones del 2021, que si toda la oposición hubiese presentado una sola oferta electoral en cada estado, hubiese ganado 14 gobernaciones, 15 gobernaciones. Y sin embargo, a pesar de no presentar ofertas únicas, sacó la mayor cantidad de alcaldías nunca antes en 23 años. Y adicionalmente sacó más votos, todos los factores no del PSUV, que todos los votos del PSUV. Es decir, es absoluta mayoría la oposición en este momento. Claro. El problema es que es una mayoría fragmentada. El gobierno lee eso, ¿no? Lee eso y dice, epa, aquí tengo un riesgo. Entonces, bueno, él saca su repertorio de acciones que puede tomar, ¿no? Y ese repertorio empieza a utilizarlo y lo va a utilizar. Y la oposición tiene que estar preparada para que el gobierno los utilice todos. El objetivo final del gobierno es sacar a la oposición de la ruta electoral.
¿Por qué? Porque la ruta electoral es la que ha permitido acumular fuerza, conquistar victorias, ganar espacio, y es la que finalmente va a permitir disputar y ganar el poder. Aquí entramos en esto por elecciones, y aquí vamos a salir de esto con elecciones. Todo lo demás, todos los atajos que se inventen en el camino, lo que hacen es retrasar la salida electoral. Porque eso es como una autopista, ¿no? Y tú sabes que con la autopista vas a llegar de Caracas a La Guaira, pero hay muchos caminos que te ponen unos letreros: por aquí es más rápido, por aquí es más rápido, por aquí es más rápido, por aquí es más rápido. Y entonces tú dices, mira, todos esos letreros me dicen que por aquí es más rápido. Entonces se meten por ahí, ¿no? Entonces empiezan a inventar otros caminos diferentes. Y se olvidan del electoral principal. Entonces, después que te metes por el camino ese atajo que te engañaron y que tú te creíste que era más rápido, te das cuenta que es una calle ciega y te devuelves. Te toca devolver otra vez. Otra vez, ahora sí vamos otra vez a las elecciones. Y te vuelves a encontrar con otro atajo más adelante, que vuelvo a decir... Pero en ese camino la gente va de alguna manera desmotivándose, desilusionándose. Desilusionándose, porque por eso es que hoy, si bien es cierto que Maduro tiene un nivel de rechazo tremendo, inclusive en las bases de su propio partido. Maduro, no sé si lo viste, deja haberlo visto, en un meeting de esos que él hace con su partido, que hacen todos los políticos. Bueno, le dice a la gente, bueno, ¿ustedes están de acuerdo con el salario que estamos aprobando y el bono y la cosa y tal? Su partido, la base de su partido le responde, no. Y entonces, bueno, él sale, bueno, aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad y todo el mundo le está diciendo que no. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una rebelión. ¿Una rebelión de quién? De los empleados públicos, de 3 millones y pico de personas que tienen salarios de hambre, de la gente que no tiene con qué comer, que no va a los servicios públicos y no tiene, de que no llega el gas a su casa, que hace colas durante horas con su bombonita esperando que llegue el camión de gas y el camión no llega, que se le va la luz, que se dañan los alimentos cuando tiene alimentos en la nevera. Esa realidad no se puede esconder y se va a manifestar electoralmente. ¿Qué le interesa a Maduro entonces? Fragmentar el voto del descontento, ni siquiera el opositor. Porque hoy esas mismas encuestas que dan a Maduro en minoría, también dan a la oposición en minoría, a la oposición orgánica. A los partidos tradicionales. A la orgánica, a la que está organizada en partido. ¿Cuál es la mayoría hoy en Venezuela? El descontento. La gente que quiere cambio, esa es la mayoría. Bueno, hay que buscar que ese cambio se exprese electoralmente con una opción que unifique a todo ese descontento y unifique el voto electoral para derrotar a Maduro. Porque lo que no puede hacer Maduro es cambiar el resultado electoral. Eso no lo puede hacer. Ellos pueden inventarse cualquier cosa. Bueno, la de Superlano. Superlano estaba habilitado. Claro. Se postula. Y como pierde, y no pueden cambiar los resultados, porque los resultados no se pueden cambiar, los resultados de las elecciones, al punto de que Andrés Velázquez utilizó los resultados de la máquina de votación para demostrar que le están falseando resultados en 11 mesas a través de unas actas manuales, ¿no? Porque manuales sí te pueden trampear, con la máquina no te pueden trampear. Entonces, como lo que no puede hacer es cambiar los resultados electorales, Maduro va a tratar de que antes del día de la elección, bueno, toda la oposición vaya lo más fracturado posible. ¿Cuál es la responsabilidad? Y tal vez la ciudadanía con mayor desconfianza hacia el ente electoral, ¿no? Pero bueno, el tema del ente electoral, hay una responsabilidad de todos los sectores políticos, porque no es solamente tal vez que esa sea una estrategia, sino que hay sectores de la oposición que abiertamente hablan de la desconfianza que existe hacia el CNE. Vicente Díaz fue rector de ese CNE en procesos claves, por ejemplo, la elección Capriles versus Chávez. Y acá nos aclara eso, no se puede cambiar el resultado, pero siempre se vende, de alguna manera, algunos sectores políticos venden esa desconfianza hacia el árbitro, a que el CNE no es transparente, y en composiciones muy distintas, 4-1, se han logrado algunas victorias para la oposición, caso 2015 también. Bueno, se han logrado victorias fundamentales. ¿Qué digo yo frente a eso? Que hay gente del lado de la oposición, unos por incautos, ¿no? Otros por desinformados y otros con alguna intención, bueno, inconfesable, ¿no? Que terminan haciendo el juego, unos sin querer y otros tal vez queriendo, le hacen el juego al gobierno. ¿Cuál es el objetivo cuál es el objetivo de un proyecto marxista como este? Este es un proyecto marxista. El proyecto que ellos presentaron
de reforma de la Constitución en el año de 2007 y que la oposición, por cierto, ganó y no se aprobó ese proyecto. Era un proyecto que, bueno, acababa con el pluralismo político en Venezuela y declaraba a Venezuela como un país socialista. Y todos los partidos iban a tener que poner obligatoriamente en sus estatutos que eran socialistas, porque si no la ley electoral no les permite inscribirse, porque la ley dice que tienes que respaldar todo lo que dice la Constitución, y si la Constitución dice que Venezuela es socialista y que todo es socialista, así sea un partido liberal va a tener que ponerlo, si no, no se puede registrar. Entonces, este proyecto constitucional fue derrotado. ¿Y fue derrotado por qué? Bueno, porque se venció ese mismo cuento de que con unas máquinas no se puede ganar, de que se hace trampa con las máquinas. Aquí lo que hay es un profundo ventajismo. Eso es lo que sí hay. Aquí es una competencia desleal de un candidato contra el Estado. Eso es lo que hay, porque se alinean todos los recursos del Estado, todos, de todas las empresas del Estado, de todas las alcaldías que controlan, de todos los poderes públicos, para tratar de despejarle el camino de piedras al candidato del oficialismo, en este caso Maduro, y ponerle todas esas piedras que le sacan de allá, ponérselas al lado opositor, ¿no? Y entonces esa es la pelea. ¿Qué tiene que hacer la oposición? Entender que ese es el juego del gobierno y no cae en la trampa del gobierno. Nos toca hacer una pausa. La primaria reavivó ese discurso de la trampa de la máquina, voto manual versus voto con el CNE, o primaria sin el CNE, porque no vamos a dejar que Jorge Rodríguez nos cuente los votos. Vamos a hablar del tema de las primarias, porque también la salida del Consejo Nacional Electoral o con la imposibilidad del Consejo Nacional Electoral de participar en la primaria de la oposición va a significar un desafío, porque por supuesto una primaria que pueda ser amplia, que pueda llegar a las 1000 parroquias que tiene Venezuela, con la sociedad organizada es muy distinto a lo que pudiera ser la amplitud del sistema que puede brindar el Consejo Nacional Electoral. Estamos conversando con Vicente Díaz, el rector del Consejo Nacional Electoral. Hacemos una pausa y también leemos sus comentarios a la vuelta.